después de muchos años, vuelvo a producir este podcast. Tuve que dejarlo en pausa por cuestiones de trabajo, por otros proyectos y por todo eso que a veces interrumpe las cosas que uno quiere sostener en el tiempo. Pero decidí volver. En esta nueva etapa voy a incorporar bastante material digital, herramientas de edición, procesamiento de audio, voces sintéticas, mi voz clonada y otros recursos que hoy forman parte del paisaje técnico de la producción cultural. Les pido que sepan disculpar la presencia de estas herramientas o incluso sus posibles imperfecciones, que en realidad a mí no me molestan, pero entiendo que no todo el mundo disfruta estas tecnologías. Estas tecnologías están ya para quedarse. Entenderlas, dominarlas y volverlas sustentables a nuestra forma de vida no es un acto de subordinación, sino una forma de asegurarnos de que su trayectoria sea acorde con nuestras metas en este mundo. Por eso también me interesa asumirlas como parte de esta época. Son tecnologías que permiten afrontar proyectos a una velocidad y con una autonomía que hubiera sido muy difícil imaginar en la era analógica. De todas formas, quiero aclarar algo. Los textos, las ideas y la voz siguen siendo míos. Las herramientas pueden modificar la forma de producción, acelerar procesos o mejorar la calidad técnica, pero el trabajo intelectual, la perspectiva y las imperfecciones sobre lo que se dice pertenecen a quien les habla. Para este regreso, quiero empezar leyendo un trabajo que escribí en 2017 sobre el conurbano. No es el único y agregaré otros. Si bien el podcast es más que nada sobre inteligencia artificial, androides, etcétera, como el tema al que siempre recurro en mis libros, en este caso quiero volver a algo más íntimo, más cercano a lo que yo soy. No es el único texto que escribí sobre este tema, pero me parece un buen punto de entrada para retomar una preocupación que me acompaña desde hace mucho. ¿Cómo se representa el conurbano? ¿Quién produce esas imágenes? ¿Cómo circulan? ¿Y qué tipo de valor cultural, político o estético se les asigna? Volví a pensar en esto a partir de algo que vi en Instagram. Un usuario llamado Marcos López Virtual aparecía vendiendo un libro con imágenes del conurbano. Y lo que me resultó significativo fue que ese gesto se parecía mucho a algo que yo había propuesto hace años cuando edité Alto Guiso, poesía matancera contemporánea, ofrecer una colección de poesía en puestos de diarios, sacarla del circuito cerrado del libro literario y ponerla en contacto con una forma de circulación más popular, más cotidiana, más barrial. Esa imagen me hizo volver sobre preguntas que siguen siendo importantes. ¿Qué hacemos con las imágenes del conurbano? ¿Cómo las leemos? ¿Cómo se venden? ¿Cómo se consumen? ¿Y qué pasa cuando el conurbano deja de ser solamente objeto de representación y aparece también como productor de formas, lenguajes y escenas culturales? El texto que voy a leer está basado en aquel trabajo de 2017 que pueden encontrar en mi página ether.org, aunque lo modifiqué un poco para que funcione mejor en este formato y resulte más ameno para escucharlo en el podcast. Así que en este episodio voy a leer ese texto como una forma de volver al podcast y también de volver a una discusión que en realidad nunca dejé del todo. El problema de definir el conurbano, algo que se viene haciendo con fervor desde hace un tiempo, implica justamente un problema. Quizás el motor de ese proceso sea una forma de fascinación por el otro, una fascinación que parece lúdica, incluso curiosa, pero que también tiene algo de control. Porque definir al otro, describirlo, proyectarlo, clasificarlo, supone siempre una operación de poder. Pero cuando se intenta definir al conurbano, tal vez no se está definiendo al otro. Tal vez se están asegurando los límites de quien produce esa definición. Pareciera que lo que se busca no es tanto construir una imagen del conurbano, sino posicionar a los propios creadores de esa imagen. Instaurar un territorio delimitado, el centro de la ciudad, mediante una repetición compulsiva que fortifique sus bordes, es decir,
un discurso que no constituye solamente al conurbano como periferia, sino que constituye al centro de la ciudad en clara diferenciación con esa periferia. Nuevamente estamos hablando de bordes. También existen espacios de comodidad y fascinación por la periferia. Hay una erotización de esa periferia seguida por una especie de performance que permite gozarla desde un espacio controlado. Esto se ve tanto en los medios como en ciertas áreas de estudio dedicadas al conurbano. En los medios, el resultado es evidente, una variación local de las visitas guiadas a las favelas. En el campo intelectual, el mecanismo es más sutil. Aparece una subjetivación producida por la distancia entre ciertos investigadores y la región que dicen trabajar. Este no es un tema nuevo, ya fue trabajado en varias publicaciones, como el tomo 6 de Historia de la Provincia de Buenos Aires, coordinado por Gabriel Kessler. También lo mencionamos en el primer Alto Guiso. Frantz Fanon ya había visto este problema en la construcción de la identidad. Judith Butler también lo trabaja en relación con los procesos identitarios. Estas ideas sirven para analizar a quienes, desde afuera del conurbano, intentan construirlo, definirlo o limitarlo. En su mayoría, esos trabajos proyectan al conurbano hacia un espacio distante. Lo convierten en escenario, síntoma, marca social, zona problemática, reserva de autenticidad o territorio exótico. En este punto es útil pensar en Judith Butler y Imitation and Gender Insubordination, de 1990. La dinámica no es de género, por supuesto, pero se proyecta con características similares sobre el territorio. No solamente se ve en los procesos compulsivos de repetición, sino también en la función que cumplen esos discursos. Así como en el sistema patriarcal moderno se propone la identidad heterosexual como ideal, también vemos cómo al conurbano se lo construye desde estereotipos que en muchos casos no son tan exactos. Lo interesante de este proceso, y es aquí donde Butler y Fanon resultan fundamentales, es que en esa construcción de identidad, en realidad, no se está construyendo al conurbano, se está construyendo a la capital. Ese proceso de repetición intensa busca proteger, delimitar y preservar la identidad del lugar desde donde se genera esa misma repetición. La operación no dice solamente esto es el conurbano, también dice esto no somos nosotros, o mejor, nosotros somos aquello que queda a salvo de eso. Tal es el vaciamiento de contenido de este discurso, que muchos de sus agentes se posicionan incluso dentro del mismo conurbano. La propia población del conurbano muchas veces acepta ese discurso, aunque la población del conurbano bonaerense sea varias veces mayor que la de la capital federal. Entonces aparecen algunas preguntas incómodas. ¿Por qué se acepta un programa donde el conductor degrada sutilmente a un habitante del conurbano? ¿Por qué se consumen imágenes que amplifican lo negativo de un territorio al que uno pertenece? ¿Por qué se participa de una representación que nos expulsa del lugar que habitamos? Quizás porque asumimos que no pertenecemos del todo al territorio que ocupamos. Esto ya lo había visto Fanon en el imaginario del subalterno. James Baldwin también lo marcaba con enorme lucidez cuando decía que el problema del afroamericano en realidad no era un problema del negro, sino del blanco. Quizás algo parecido ocurre con este interés compulsivo por definir el conurbano. Tal vez no estamos entendiendo del todo ese fenómeno, porque ese interés, en el fondo, quizás tiene poco que ver con la periferia misma, si es que esa definición, periferia, alcanza realmente para nombrar algo. Tal vez lo que está en juego no es el conurbano, sino la necesidad de la capital de seguir imaginándose como centro. Por eso, el conurbano vuelve una y otra vez como imagen, problema, amenaza, objeto de estudio, postal o mercancía cultural. Porque cada vez que se intenta definirlo, también se define otra cosa. El lugar desde donde se habla, desde donde se mira y los límites que ese lugar necesita preservar.